Hola, buenas tardes. Ahora vamos a ver la estadística en autorreflexión. Medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Dice, medidas de tendencia central. Nos están pidiendo que para realizar un determinado experimento se ha medido la anchura interorbital en milímetros de una muestra de 40 palomas, obteniendo los siguientes datos. Aquí están nuestros datos que nos proporcionan. Si se dan cuenta, están en desorden. Y aquí está ya un poco en orden nuestros datos, sus frecuencias. Todos estos datos los vamos a utilizar más adelante. Para eso es la tabla. Luego, las medidas en datos no agrupados. Promedio aritmético. Vamos a ver. Lo primero que hicimos fue tomar los datos y ponerlos en un orden con sus repeticiones. Si 10.2 tenía solamente una, entonces pusimos una. Si 11.1 tuvo 3, entonces pusimos 3. Pero todos van en un orden. Y para sacar la media, en la sumatoria de todo esto, y que nos da 459.2, entre el total de datos, que son 40 que ya habíamos dicho, da la medida de 11.48. La media en datos no agrupados. De igual manera vamos a tener los mismos datos no agrupados, pero en un orden. ¿Cuál es la media? Es la cantidad que está en medio, pero dice dato que ocupa el lugar central. Si son 40 datos, la media se encuentra en dos números por ser número par. Y en este caso es 11.6, 11.6, entonces tendríamos que sumarlos y dividirlo entre 2. Pero en este caso, como son los mismos números, la suma y la división nos da 11.6. Entonces nuestro resultado de la mediana sería 11.6. La moda en datos no agrupados, lo volvemos a repetir, es el que más número de veces se repite con mayor frecuencia. En este caso estamos viendo que aquí son tres cantidades. De todos estos es el número 4 el de mayor frecuencia y es 11.60, 11.80 y 11.90. Todas tienen la misma frecuencia y son la de mayor frecuencia, que sería. Aquí estamos viendo un gráfico que nos está demostrando todos los datos como los estamos obteniendo. De esta parte se ve cómo se va viendo más, y aquí esta nos muestra las frecuencias, los números y sus frecuencias. Pero aquí tenemos otro gráfico que nos muestra de diferente forma. Podemos tanto verla de aquella forma como esta, dependiendo de nuestras necesidades o lo que vayamos a interpretar. Y ahora, los datos agrupados. Necesitamos el rango, que es el número mayor de datos, que es 13.30, menos el número menor, que es 10.20. ¿Cómo sabemos que es 13.30? Aquí lo tenemos. Es el último dato, es el mayor, por 10.2. Entonces, aquí vamos a ver que el calcular el rango de 13.30 menos 10.20 nos da 3.10. Aquí está. Para determinar el número de intervalos que se desea obtener, son 7 intervalos los que vamos a manejar. Dividir el rango entre el número de intervalos que se desea tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 3.10 entre 7 nos da 0.44 muchas decimales. Pero nosotros no lo vamos a manejar de esta manera. Lo vamos a poner en 0.5, que es algo que nosotros nos conviene. Ahora, ¿cómo vamos ya obteniendo esos datos que tuvimos la vez pasada? Vamos a ver que es la media de datos agrupados. ¿Cómo lo vamos a sacar? Aquí está. Media es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número de datos. Y entonces, si hacemos esto, aquí tenemos la frecuencia, los números que vamos a necesitar, que sería la marca de clase por la frecuencia. Y aquí los vamos a poner totalmente, y aquí tenemos su sumatoria, que serían 460
entre el número de datos, que son 40, y nos da una medida de 11.5. La medida de datos agrupados, la mediana, aquí tenemos la mediana, es igual al límite inferior más el ancho de clase entre el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada de la mediana menos 1 entre la frecuencia de la mediana. Estamos hablando mucho de la mediana. Aquí está la mediana. Recordemos cómo vamos a obtener la mediana. Sería, ¿de dónde nos vamos a basar? Sería el número de datos entre 2. Y esto sería igual a 40 entre 2, 20. ¿Qué número sostiene a 20 de nuestras frecuencias? Nuestras frecuencias acumuladas nos sostiene el número 32. De ahí nos vamos a basar para sacar todos nuestros datos que necesitamos. El límite inferior a la clase mediana que estamos hablando de aquí sería 11.5. El ancho de clase, que ya lo habíamos sacado anteriormente, es 0.5. Y la frecuencia de la clase media es 14. Aquí tenemos su frecuencia. Luego, la frecuencia de la clase media es 14 y la frecuencia acumulada, fíjense bien, frecuencia acumulada de la clase media anterior, el ME-1 es anterior a, estamos hablando que es 18. Frecuencia, arriba estamos hablando que es frecuencia, aquí es frecuencia acumulada, no se vayan a equivocar. Frecuencia acumulada, estamos hablando anterior, estamos hablando de un 18. Aquí está la frecuencia acumulada de la clase media. Entonces, el anterior es 18. Aquí lo ponemos. Entonces, ya sustituyendo todos nuestros datos, en esta parte nos daría 11.57, 14. Entonces ya hacemos nuestras operaciones ya teniendo nuestros datos. Lo principal es encontrar primero los datos para hacer la sustitución y poder hacer las operaciones. Ahora, la moda de datos agrupados. Repetimos, agrupados. Aquí está la moda. Primero vamos a ubicarnos, como la vez pasada, en los ejercicios pasados, vamos a ubicarnos cuál es la moda aquí, en las frecuencias. Y aquí nos denota que el número de mayor frecuencia es el 14. ¿Sí? Entonces, si tenemos 14, entonces, ¿cuáles nos vamos a ubicar dentro de este parámetro para que nosotros podamos hacer todas nuestras operaciones? Entonces, la moda que dijimos es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí vamos a ir teniendo nuestros datos. ¿Cuál es el límite inferior? El 11.5. El ancho de clase ya habíamos dicho que era 0.5. Ahora, vamos a ver aquí, nosotros sustituimos, podemos poner el A1 es en la frecuencia modal menos la frecuencia modal menos 1. ¿Qué significa eso? Recuerden que la frecuencia modal es la frecuencia normal, modal es 14, menos la frecuencia modal menos 1, es la frecuencia modal menos 1. Entonces, si tenemos 14 menos 8, nuestro resultado nos da 6. Y aquí el A2 es la frecuencia modal que estamos hablando, que sería 14 menos la frecuencia modal más 1. Más 1 quiere decir la siguiente, más 6. Es el 6. Entonces, ¿cuánto nos da? Eso sería 8. La frecuencia modal, 14. La frecuencia modal más 1, como habíamos dicho, es el 6. La frecuencia modal menos 1 es el 8, como habíamos visto aquí, menos 1 más 1.
Menos 1 significa 1 antes, menos 1 significa 1 después. Y si nosotros hacemos toda esta operación, todos nuestros datos que ya obtuvimos, que ya los manejamos aquí, porque ya los necesitamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sustituir todo en nuestra fórmula. Al momento de sustituir en la fórmula y realizarla, nos da que nuestro resultado es de 11.714. También nos piden esto. El 40% de la distribución se encuentra en el intervalo 11 y 11.5. ¿Por qué sé eso? Porque para mí, si me están pidiendo dónde se encuentra el 40%, estoy buscando, sacamos antes nuestros porcentajes acumulados. Y en el porcentaje acumulado, la cantidad que sostiene al 40% es entre el intervalo 11 y 11.5. También aquí vemos el histograma, como le decíamos, cuando se manejan las frecuencias, cuando se manejan así, que son datos agrupados, no existe un intervalo. Aquí yo le puse una cantidad para que vieran que existe una diferencia entre uno y otro, pero realmente no debe de haber, debe estar cerca, es la línea que los separa, pero no debe de verse tanto. Entonces aquí estamos viendo nuestras frecuencias, nuestros datos y nuestras frecuencias en esta parte. Y el histograma se trata de que el punto medio lo va a unir para que veamos la tendencia que trae. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias.